Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a platicarles un poco sobre las articulaciones. Primero, y como siempre, voy a comenzar a definir lo que es una articulación. Una articulación simple y llanamente es la unión de un hueso con otro hueso. Vamos a conocer entonces la clasificación de las articulaciones. Una articulación puede clasificarse según sus grados de movimiento y según la forma que posea esta articulación. Primero conoceremos los tipos de articulación según el grado de movimiento y vamos a conocer las articulaciones diartrosis, que son estas articulaciones que poseen grandes rangos de movimiento, como por ejemplo la articulación de la cadera y la articulación del hombro. Vamos a encontrar también articulaciones semimóviles, que son aquellas que poseen rangos de movimiento, pero que no son tan elevados, por decirlo de alguna manera, como los grados de movimiento que poseen las articulaciones de artrosis. Este tipo de articulaciones son como por ejemplo la articulación de la columna vertebral. Y por último vamos a conseguir las articulaciones sin movimiento, que son aquellas que siempre están fijas y que no presentan movilidad alguna, que son las articulaciones sin artrosis. De alguna manera podemos aprendernos esta clasificación porque la sinartrosis, al inicio de su palabra, nos dan un indicio del tipo de articulación que es sinartrosis sin movimiento. Bien, entonces repasemos. Diartrosis poseen mucha movilidad, anfiartrosis poseen una movilidad disminuida y la sinartrosis no poseen movimiento. Un ejemplo de una articulación sin artrosis son los huesos que tenemos en el cráneo, ya que estos huesos no presentan ningún movimiento porque siempre se encuentran fijos. Ahora hablaremos de las articulaciones según su forma. Intentaré ser lo más breve, lo más explícita y lo más gráfica en esta parte, ya que este es el punto que mayormente deja dudas y nos cuesta un poco más entender cuando estamos empezando a estudiar y entender la anatomía del cuerpo humano. Muy bien, según la forma vamos a encontrar a las articulaciones trocleares. Bien, estas articulaciones también son conocidas como articulaciones en bisagra o articulaciones en forma de gancho por la forma que poseen. Por ejemplo, en la articulación del codo, bien, vamos a dibujar el extremo distal del húmero. Bien, este es el húmero en su porción distal. Y vamos a dibujar por aquí el extremo proximal, el extremo proximal del cúbito, bien, que posee una forma similar a esta. Muy bien, esta forma que vemos acá hace de gancho con el extremo distal del húmero, perdón. Entonces, esta articulación únicamente va a permitir los movimientos que vienen en esta dirección. No va a permitir movimientos de abducción ni de aducción, sino que únicamente va a permitir movimientos de flexión y extensión. Es por ello que nuestro codo únicamente realiza movimientos de flexo-extensión. Para aquellos que no hayan entendido muy bien lo que quise explicar con el dibujo anterior, aquí les puse unas imágenes sacadas de libros en los que podemos ver mucho más claro lo que quise explicarles. Vemos que la imagen que se encuentra en la parte superior izquierda muestra una vista posterior de la articulación del codo. Allí podemos ver el olecranon del cúbito, bien, que es el que hace de tope o de gancho en la articulación. En la imagen superior, pero del lado derecho, vemos la articulación separada y vemos claramente en la forma de color verde el gancho que se forma y que va a encajar en la pieza de color amarilla para formar la articulación troclear. Y esta unión va a permitir los movimientos de flexión y extensión de la articulación del codo, como pueden ver en la imagen de abajo, donde se muestra el desplazamiento o el tipo de movimiento que puede realizar esta articulación. Muy bien, también según las articulaciones, de acuerdo a su forma, vamos a encontrar las articulaciones trocoides. Bien, las articulaciones trocoides o articulación pivotante es aquella articulación que posee una forma muy parecida a esta.
Vamos a encontrar, por ejemplo, voy a dibujarles acá una vértebra vista desde arriba, bien, con un agujero, bien. Ahora, si vemos esta misma vértebra desde un plano lateral, vamos a ver que se va a ver de la siguiente manera. Pues vamos a encontrar una vértebra debajo de ella que va a tener como un cachito o un cilindro que va a pasar, a atravesar esta vértebra y va a permitir únicamente los movimientos de rotación. Movimientos de rotación, ya que esta pieza o pivote, este cilindro, va a pivotear o va a poder girar bien dentro del agujero que tiene la vértebra. Igual que la imagen anterior, vamos a ver en la figura de arriba lo que les intenté dibujar anteriormente. Vemos cómo un cilindro entra a través del agujero de la vértebra, lo que va a permitir que el mismo pivotee o realice movimientos de rotación. En la imagen de abajo lo pueden ver pues igualmente cómo atraviesa el cilindro la superficie o sí, la masa de la vértebra del atlas, y se permiten pues los movimientos de rotación. También vamos a encontrar las articulaciones planas o articulaciones artrodias. Muy bien, estas articulaciones, como su nombre lo indica, son planas y únicamente favorecen el desplazamiento o deslizamiento de un extremo óseo o de una superficie ósea sobre otra superficie ósea. Las articulaciones planas tenemos la articulación tibio-peronea y los huesos del carpo, ya que sus extremos son básicamente planos y lo que hacen es deslizarse uno sobre otro para permitir los movimientos. Bien, en esta imagen van a poder verlo un poco más claro. Del lado izquierdo les pongo ya más gráfico los huesos del carpo alineados como corresponde, y del lado derecho cómo es la articulación y los movimientos que la misma permite. Vamos a encontrar igualmente las articulaciones condilias o, como su nombre lo indica, en forma de cóndilo. Estas articulaciones poseen, por ejemplo, una superficie ósea similar a esta, donde va a reposar una superficie ósea como esto y va a permitir el movimiento de flexión y extensión. Viéndolo desde un punto de vista lateral, se vería como algo así. Bien, y va a permitir únicamente desplazamientos en esta dirección si lo vemos desde un plano lateral, y si lo vemos desde un plano frontal, movimientos en esta dirección para generar movimientos de aducción, de abducción y aducción, ¿sí? Muy bien, en esta imagen que les pongo a continuación queda mucho mejor explicado y más sentado lo que intenté pues dibujar anteriormente. Aquí vemos que, por ejemplo, la articulación de la muñeca es una articulación condílea y vamos a poder ver en los dibujos de la parte superior cómo ocurre el deslizamiento y desplazamiento de los huesos del carpo sobre el radio y el cúbito para ejecutar movimiento de abducción y aducción. Igualmente, en los tres dibujos de la parte posterior vemos cómo, partiendo de la posición neutra, se pueden realizar movimientos de flexión y extensión. Igualmente vamos a conseguir las articulaciones en artrosis o articulaciones esferoideas. Estas articulaciones, como su nombre lo indica, o en esta articulación va a estar presente una superficie ósea con una esfera en uno de sus extremos óseos. Bien, por ejemplo, la cabeza del fémur, que va a encajar en el acetábulo del hueso de la cadera y va a permitir múltiples movimientos, flexión y extensión, abducción y aducción, así como movimientos en varios ejes. Bien, en esta imagen pues vamos a ver un poco más gráfico lo que intenté explicar la vez pasada, cómo la cabeza del fémur se junta con el acetábulo del hueso de la cadera y permite formar, o mejor dicho, realizar movimientos en distintos ejes. Por último, pero no menos importante, vamos a conseguir igualmente la articulación en silla de montar. Esta articulación
debe su nombre a la forma que posee. Si vemos una silla de montar desde una vista lateral, la misma va a tener esta forma. Bien, esta articulación se llama silla de montar porque debe su nombre pues a la forma de la silla de montar de un caballo. En esta articulación, como por ejemplo lo es la articulación del pulgar, vamos a ver varios planos, incluida la circunducción. En la siguiente imagen vamos a verlo más gráficamente. En la parte de arriba les puse la forma de una silla de montar desde una vista lateral y van a poder ver esa forma como unas jorobas de camello sobre la silla de montar. En la imagen inferior izquierda pues lo van a ver ya propiamente cuando el trapecio se une con el primer metacarpiano para formar esta articulación. Igualmente, por si aún no lo han entendido, también pueden orientarse por la imagen inferior derecha. Esta articulación, bueno, como les mencioné, también se le llama encaje recíproco o articulación de yunque. Realiza movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y la circunducción. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre los componentes de una articulación, que son básicamente los siguientes. Vamos a encontrar el cartílago. El cartílago es aquel que se encarga de cubrir los extremos óseos para disminuir la fricción cuando un hueso o cuando una articulación realiza un movimiento. Vamos a encontrar también a los ligamentos. Bien, los ligamentos son los que se encargan de apoyar la articulación, fortalecerla, porque ellos van a amarrar de alguna manera a los huesos o los extremos de los huesos para formar una articulación mucho más fuerte y va a evitar luxaciones en aquellos momentos en los que por movimientos deseados o no deseados podemos realizar movimientos que sobreexceden los rangos normales que puede realizar nuestra articulación. También vamos a encontrar la membrana sinovial. La membrana sinovial va a producir el líquido sinovial. Y por último, si ya hablamos o estamos hablando de ellos, vamos a conseguir el líquido sinovial, que es producido por la membrana sinovial y se encarga de lubricar y, al igual que el cartílago, evitar la fricción de los huesos cuando nuestras articulaciones realizan movimientos. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que les sirva para estudiar o para aprenderse los tipos de articulaciones, así como lo relacionado con ellas, los puntos que se tocaron, en este video. Los espero en un próximo video, los invito a suscribirse. Si tienen alguna duda pueden dejarla en sus comentarios, que yo pues intentaré responderla, así como también pueden comentar qué tema les gustaría que hablásemos en un próximo video y cualquier pues comentario que quieran dejar por allí. Nos vemos entonces próximamente, cuídense mucho.